ruedas de prensa del presidente a diario interminables, unas normas que las sacaban y a las 2 horas las cambiaban, unos aplausos a las 8 de la tarde que todos llegábamos al final tarde, un resistiré, que yo creo que es ahí donde está la clave de la anestesia. Yo creo que la canción nos anestesió a todos. No sé si fuimos un experimento social, que yo creo que también ha habido mucho de eso. Hoy un estado de alarma que lo alargan hasta mayo, cuando se supone en la Constitución que cada 15 días habría que pedir permiso al Congreso, pues no, resulta que ya tenemos un estado de alarma hasta mayo. María hablará, y aquí los tertulianos hablarán, sobre la mentira, sobre el relato, los famosos expertos que nunca aparecieron, de la amenaza global, de la continuidad de la monarquía, estoy seguro que se va a tocar, de la colonización de los medios, siempre a través de esos lemas que en estos 3 meses nos pasaron. De este virus lo paramos unidos, salimos más fuertes, ya me dirán qué, España puede, no sé en qué. No dejaremos a nadie atrás, yo creo que los primeros que se han quedado atrás han sido los autónomos. Y yo una pregunta final, antes de esta presentación, que es que se han utilizado la democracia para destruir la propia democracia. Muy buenas, Narciso. Incorporada, acabamos de empezar, o sea que... Y un breve currículum de María. Nace en San Sebastián, como nos ha contado antes, estudió comunicación audiovisual en la Universidad de Navarra, estuvo en la radio con Julio César Iglesias, en Radio Nacional, y con Luis del Olmo en Punto Radio. Forma parte del Comité de Expertos de Televisión Española. En la actualidad es editora del canal 24 Horas en Televisión Española también. Sus focos de trabajo todos estos años siempre ha trabajado por la igualdad y por la tecnología. Tiene varios premios, entre ellos Antena de Oro, Talento sin Género, Liderazgo Mujer Profesional, y es embajadora hoy de Inspiring Girl. Y luego varias publicaciones, y esta es la última, y no vamos a quitarle ni un minuto más a esta interesante mesa. Y María hace la presentación de todo lo que va a continuación. Muchas gracias y... Bueno, pues muchísimas gracias, Hilario. Lo has dicho tú bastante bien, ya todo, pero se suele decir que en tiempos de crisis es cuando surgen entre las tinieblas los verdaderos líderes. Esta pandemia yo diría que nos ha puesto un espejo, un gran espejo, que nos ha servido para ver pues quiénes han estado a la altura y quiénes no. Este libro, 100 días en estado de alarma, la democracia confinada, es un reflejo fiel de lo ocurrido durante todo este tiempo. Hay un análisis político, económico, social, jurídico, y no solo en España, como decía Hilario, sino también pues, en Estados Unidos, en Reino Unido, en Francia, en Italia y en Alemania. Y con 3 tipos de liderazgo que efectivamente creo que son muy diferentes: el del rey Felipe, el del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Empecé a escribir este libro porque pronto tuve la sensación de que realmente esta pandemia se estaba enfocando más que por el ámbito sanitario, como yo suelo decir, una campaña electoral, con una división entre buenos y malos, mascarillas buenas, mascarillas egoístas, con un neolenguaje. Estos días estamos escuchando hablar mucho de la armonización, de esa cogobernanza. A los periodistas nos dicen que mejor no hablemos de toque de queda. Ha habido una batalla por el relato donde la verdad ha cotizado al alza y la mentira se ha institucionalizado. De una forma además que yo creo que causa cierto vértigo, ¿no? Los periodistas creo que hemos tenido serias dificultades para hacer nuestro trabajo. En un primer momento no podíamos incluso ni tan siquiera hacer preguntas, hasta que llegó un momento que se cuenta también en el libro que se impulsó un manifiesto que era la libertad por preguntar.
Y bueno, incluso se llegó a hablar de naturalizar el insulto desde la mesa del Consejo de Ministros, esa naturalización que los periodistas nos teníamos que acostumbrar a esa naturalización del insulto. Bueno, por no hablar de los ministerios de la verdad, que últimamente bueno, pues se asoman por las ventanas y que tanto la APM como la FAPE han puesto el grito en el cielo. Han sido tiempos en los que creo que ha habido poca información y bastante propaganda, en las que ha habido una utilización de distintos instrumentos, como puede ser, por ejemplo, el CIS, y bueno, no se ha visualizado, sobre todo en los primeros tiempos, pues la cantidad de sufrimiento que ha habido, esas miles de víctimas, no había luto, la forma incluso de narrar o de informar acerca de los fallecidos era primero los contagiados, luego los muertos y finalmente los recuperados, de tal manera que los muertos quedaban en la mitad de una especie de sándwich y se pasaba como de puntillas, ¿no? Todo eso aderezado con lo que yo llamo el aplaudillismo, esos aplausos que no nos han dejado ver el sufrimiento y la gravedad quizá de la situación. Poca información, bastante propaganda. Toca defender el periodismo de datos y más datos, que ahora mismo pues parece que brillan también por su ausencia. Me acompañan, como decía Hilario, pues Ignacio Gordillo, al que todos conocéis. Él fue fiscal en la audiencia muchísimo tiempo y un reconocido y prestigioso jurista. Sergio Sayas, diputado de UPN, que le hemos visto bueno, pues muy combativo en distintas comisiones del Congreso, y Narciso Michavila, presidente de GAT3, que si de algo sabe es de datos. Y por ahí vamos a empezar, Narciso. ¿Por qué no nos gustan los datos ahora mismo? ¿O nos gustan una serie de datos que igual no son los más apropiados? A algunos nos apasionan los datos. Aunque es verdad que hay que decir, como yo que vive los datos, que además cuando le dan tantísimos datos es como una piscina de bolas, porque se sumerge y empieza a hacer todo tipo de análisis. Y donde además ha habido mucha información estadística en todos los países, también en España, relativo precisamente a la pandemia, relativo a los efectos que la pandemia está causando en la economía. Pero es verdad, o sea, yo he de ser sincero, y eso que por mi profesión militar anteriormente, pues a veces los datos que lo van a analizar precisamente bajas, de muertes, ¿no? Y a veces de compañeros. Y en este caso, la primera hora de la pandemia era escalofriante viendo el análisis de datos. Hasta el punto, yo recuerdo el 27 de marzo, el primer momento en el que la curva de fallecidos en España y en Italia un poco sí. Estaba diciendo que algunos nos apasionan los datos y desgraciadamente de la cantidad de datos que analizamos en una empresa como es GAT3, la que presido, yo no recuerdo ningún momento en el que el analizar los datos al principio conllevara ese decaimiento de pensar la cantidad de gente que había sufriendo, falleciendo, etcétera, etcétera, ¿no? Sigue siendo así, porque en esta segunda ola, aunque ha sido de una envergadura, parece bueno, pues que definitivamente los resultados van siendo buenos, como anticipan siempre los datos, pero sigue habiendo muchos compatriotas y luego muchos seres humanos en todo el mundo todavía sufrimos muchísimo. Datos del libro. Los que analizamos datos, el dato nunca te responde por sí solo, te responde a lo que tú preguntas. Por eso yo soy muy aficionado a la lectura de todo tipo de libros. Y el libro de 100 días de confinada, sí. 100 días de estado de alarma, o sea, lo veo un más en términos de Twitter, ¿no? O sea, cuando termine esta noche le diré más este libro es de los que hay que leer para poder entender precisamente pues, toda la evolución de los datos, todo lo que ha sucedido, de todo lo que. Porque los datos, incluso para los que no somos expertos no somos ni biólogos, ni expertos en pandemia, pero al final el dato tiene, si lo analizas bien, tiene muy poca capacidad de mentir. Hasta el punto de que, por ejemplo, vemos en el caso de España, cuando tú analizas los datos, ves que las comunidades autónomas, la gran mayoría, están ofreciendo mucha información de mucha
mayor rigor está ofreciendo datos estadísticos. Sin embargo, de todas las administraciones, con diferencia, la que menos rigurosa está siendo es precisamente el gobierno central. Hasta el punto de que, por ejemplo, el número de fallecidos, voy terminando ya, no sé, María, cuánto tiempo quieres. No, vamos a ir haciendo como una especie de debate. Sí. Vamos, ¿no? La Comunidad de Madrid está contabilizando muchos más fallecidos por COVID de los que está contabilizando el Ministerio de Sanidad, pero puede haber una diferencia más o menos de un 33%, o algo así. Curiosamente, luego el resto de las variables estadísticas sí coinciden. Sin embargo, en el caso de Cataluña, la Generalitat catalana está contabilizando 4 veces más fallecidos de los que está contabilizando el Ministerio de Sanidad. Y aquí es donde se pone cuál de los dos datos oficiales es más creíble. Pues desde luego el más correcto, sin lugar a dudas, es el de la Generalitat catalana. No solo porque coincide con los datos de nuevo estadísticos de los registros de muertes, sino porque es que además es el que te hace ver que cuadra totalmente con las cifras de UCIs, de hospitalizados, etc. Es decir, cuando tú analizas a nivel mundial, dices, a ver, ¿cómo es posible que con los datos que hoy hemos conocido del Ministerio de Sanidad estén falleciendo tan pocos catalanes respecto al número de casos contagiados? Y de, bueno, pues porque realmente algo está sucediendo en esa caja negra del Ministerio de Sanidad con los datos en algunas comunidades, concretamente un poquito en la de Madrid y sobre todo en la comunidad general. El día de mañana todo ese análisis de datos lo veremos con mayor profundidad, sabiendo todas las estrategias que había de comunicación. Y ahí es donde yo recomiendo muchísimo, o sea, para entender las decisiones políticas que se están tomando ahora mismo, hay que remontarse un poco al año pasado y entender que los mismos actores que estuvieron tomando unas decisiones que pensaban que eran acertadas para sus propios intereses, de volver de nuevo a repetir elecciones, son los mismos actores que ahora están tomando unas decisiones que consideran acertadas para sus intereses, pero lo único que están demostrando de nuevo es que no tienen una visión a largo plazo en absoluto, sino que lo que están siempre es intentando apagar un incendio mediático creando otro incendio nuevo. Entonces, cada semana estamos en un incendio nuevo. Por desgracia, creo que al final eso es uno de los motivos, y luego podemos verlo, por lo que España, pero no solo España, está entre los países del mundo con peores datos estadísticos en términos de empleo, en términos de desigualdad, en términos de pobreza y en términos sobre todo sanitarios. Bueno, muy breve, porque ahora me voy a ir con Sergio, pero quiero preguntarte, ya que haces la comparativa entre los datos del Gobierno central y de las comunidades autónomas, hay una variable bastante considerable entre las cifras que da el Ministerio de Sanidad y las cifras que da, por ejemplo, el INE, el Instituto Nacional de Estadística. Y los dos, Narciso, son datos oficiales. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Porque yo recuerdo que también a lo largo de en los primeros meses hubo un momento cuando ya estábamos llegando hacia el fin del estado de alarma, que se cuenta en el libro, en el que se hablaba de número de muertos 0, cuando las comunidades autónomas estaban dando números de muertos. Desaparecieron números de víctimas mortales, quedaron las cifras congeladas, luego se volvieron a sumar. ¿Qué pasa con los datos? ¿Tan difíciles? No, en absoluto. O sea, entonces, ¿qué hay detrás? O sea, hay toda una serie, no quiero, vamos a ver, no quiero hablar de cuál es la intencionalidad que hay detrás, pero sí quiere decir que hacerlo mejor es sumamente fácil. Es decir, ofrecer resultados de fallecidos los fines de semana, que España no lo hace, es que es sumamente fácil. El poder contabilizar bien los datos es sumamente fácil. Entonces, ¿cuáles datos son más creíbles? Pues, insisto, hay comunidades como puede ser Galicia, como puede ser, además de cualquier signo político, porque además empiezas a analizar y ves que no es un tema de color político. Hay comunidades, como puede ser Aragón, por ejemplo, que está siendo súper transparente. Diría la mayoría de las comunidades, y sin embargo, de todas las comunidades, y sobre todo los datos del Ministerio de Sanidad, no tienen coherencia interna. No tienen coherencia interna tampoco con los propios datos de los registros del INE, que luego podemos explicar un poco cómo. Pero realmente el dato más consistente es precisamente una variable que es el de movimiento natural de la población, que es el número de
Bueno, deduzco de tus palabras, eso no lo dices tú, lo voy a decir yo y ahora se lo voy a preguntar a Sergio. Claramente hay una falta de transparencia, ¿no? Falta de transparencia en los datos y falta de transparencia acerca, por ejemplo, te hemos visto en diversas ocasiones preguntando en esa comisión de Sanidad al ministro de Sanidad acerca, bueno, pues de distintos datos, de distintos nombres acerca de ese comité de expertos que finalmente, bueno, pues no se sabe si existió o no existió, porque por un lado dicen una cosa, por otro lado dicen otra. Sergio, ¿qué valoración política haces de todo lo que ha pasado, donde constantemente, por un lado, se está apelando al diálogo, pero con una mano se apela al diálogo, pero por la otra realmente es un trágala? Bueno, en primer lugar... Tienen micro, Narciso. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que me apetecía mucho venir a esta presentación de tu libro que he terminado de leer este fin de semana y coincido con Narciso que es un libro que se debe leer, incluso a los que hemos vivido muy directamente todo esto en las instituciones. Nos ha ayudado mucho a recuperar y analizar mejor momentos que quizá en la vorágine no habíamos analizado de esa manera y de verdad que creo que es un libro al que volver, porque la política, todo lo que está pasando en la sociedad va tan rápido que cuando lees el libro te das cuenta de que hay cosas que estábamos hace 4 meses que las seguimos ahora mismo teniendo muy presentes, pero que nos parece que ha pasado una eternidad. Me preguntabas 2 cosas. En primer lugar, no solo ha habido una falta de transparencia, que eso yo creo que es absolutamente evidente, ha habido una institucionalización de la mentira provocada y decidida por un gobierno sin escrúpulos, que es el que tenemos ahora mismo en España, sin ningún respeto al Parlamento, porque no tiene ningún respeto al Parlamento, y no tiene ningún respeto a lo que el Parlamento representa, que es el conjunto de la soberanía nacional y la representación de todos los españoles, que es a los que el Gobierno debe las explicaciones, no a nosotros por el hecho de sentarnos en el Parlamento, sino que debe esas explicaciones al conjunto de los españoles a los que nosotros representamos aquí. En primer lugar, cuando se habla de diálogo, no ha habido diálogo en ningún momento de toda la gestión de la pandemia. Pero ya no solamente no ha habido diálogo con nosotros, que evidentemente no lo hay y puede ser comprensible porque somos un partido muy pequeño, no ha habido diálogo con el principal partido de la oposición. O sea, un partido que quiere dialogar no está más de un mes sin descolgar el teléfono para llamar al líder de la oposición. Habla con el líder de la oposición todos los días y comparte con él las estrategias para sacar adelante este país. Evidentemente no es lo que ha hecho el señor Sánchez. Cuando el señor Sánchez, yo he participado en 3 videoreuniones con él, cuando el estado de alarma, que llamaba a los portavoces de los grupos parlamentarios, era un resumen de las ruedas de prensa que nos había ofrecido al conjunto de los españoles televisados. Jamás dio una información que no conociésemos. Yo recuerdo una llamada de la ministra portavoz, de la señora Montero, cuando acababa de ver la rueda de prensa en la que convocaban en la que anunciaban la prórroga de un estado de alarma, en el que me llamaba para decirme, te llamo para decirte que vamos a prorrogar el estado de alarma. Le dije, hombre, ministra, lo acabo de oír en la televisión. O sea, no ha habido ningún tipo de respeto por los portavoces, ni por las fuerzas políticas. Evidentemente no se ha querido negociar nada. Se ha tratado de hacer lo que tú decías, que era un trágala, es decir, tenemos una situación sanitaria que exige tomar medidas excepcionales y si no pasas por el aro de lo que yo decido que tú tienes que pasar, quedarás retratado como aquel que por no aprobar los instrumentos jurídicos necesarios o las medidas que traía el gobierno es corresponsable de la situación que hay en España, cuando el único responsable de no haber tomado las medidas a tiempo es el gobierno que sí tenía información. Y acabo con una cosa. Yo me he hinchado a preguntar en esa comisión de sanidad sin respuesta ninguna, con una falta de respeto clamorosa, primero por 2 cosas. La primera, el gobierno decía que tomaba las decisiones en base a informes. Y nosotros conocíamos, porque además se habían publicado en medios como El Mundo, que los informes venían, y tú lo publicas en el libro, venían desde los meses de enero y de febrero, pues de organismos como la Organización Mundial de la Salud o como la Unión Europea, y que el gobierno no les hizo ningún caso y dejó, por ejemplo, la manifestación del 8 de marzo y otros actos masivos de ese fin de semana. Y antepuso una agenda política a la gestión de una pandemia.
jamás nos dio ni un solo informe que, por supuesto, deberían ser públicos, porque no tienen nada que afecte a la seguridad nacional o no tienen nada que requieran una confidencialidad. No lo tenemos. Los hemos pedido, tuvimos que pedir amparo a la presidenta de la Cámara, nos amparó, aún así seguimos sin tener esos informes. Nos queda la vía del Constitucional, pues tendremos que ir al Constitucional. En segundo lugar, el comité de expertos. No solamente tuvieron la desfachatez de gestionar una situación así sin hacer caso a los expertos, es que encima se inventaron un comité de expertos. Es que es algo gravísimo, pero como ahora mismo la mentira no tiene ningún coste político, pues estamos viendo... Perdona que discrepe, sí la tiene y lo veremos en las urnas. Luego te voy a preguntar, cuando tengas el micrófono, te voy a preguntar por ese tema, porque es un tema muy preocupante, porque en ninguna democracia que pivota sobre la mentira, estaremos los tres de acuerdo, tiene futuro. Termina si quieres. No, había terminado y me alegro mucho lo que dice Narciso, porque al final es verdad que como políticamente no lo tiene, como mediáticamente al final un escándalo tapa otro escándalo, pues me alegro mucho de que en la sociedad por lo menos la gente entienda lo que está pasando y lo penalice. Bueno, ese escándalo que tapa otro escándalo y tapa otro escándalo, en el libro se ve claramente, porque día a día se va viendo cómo la bola cada día se va haciendo mayor. Seguramente Narciso de esto sabrá mucho más teóricamente hablando, pero responde a una estrategia clara, ¿no? Que es el efecto amapola, que deja a la sociedad pues adormecida, sin capacidad de sorpresa ni de indignación. A mí estos días me está llamando la atención poderosamente pues que estamos por encima de los 500 muertos, hemos estado por encima de los 500 muertos, de los 300 muertos, y ya no es noticia y nos debería hacer reflexionar, porque son muchísimas las personas que a día de hoy siguen falleciendo. En el libro distingo, Ignacio, en tres fases por las que hemos atravesado. Yo las he llamado una primera fase negacionista, en la que se nos decía que no iba a pasar nada, que no hacía falta comprar mascarillas. Luego es verdad que a través de diversos programas de televisión pues nos hemos enterado que ya en enero, o por lo menos eso dijo Fernando Simón, trabajaba 16 horas diarias para abordar el tema del coronavirus. Había informes que, como decía Sergio, ha solicitado, ¿no?, en numerosas ocasiones, y que siguen siendo a día de hoy imposible de leerlos. Esa primera fase negacionista. Una segunda fase de control y propaganda, en la que el rey fue pues desplazado, la oposición fue también de alguna manera desplazada, el Congreso prácticamente se cerró. El portal de transparencia, ya que estábamos aquí hablando de los datos, ahora los periodistas pues recurrimos en muchas ocasiones al portal de transparencia como única vía para poder tener cierta información. Pues ese portal de la transparencia fue cerrado, y la justicia pues también ha sido centro de mucha polémica, Ignacio. La Fiscalía dice que está viviendo una de sus etapas de mayor descrédito en los últimos 40 años. Es verdad que llegó la pandemia, pero hay que recordar que la actual fiscal general del Estado acababa de ser ministra de Justicia. No sé, a mí la memoria igual me falla, pero no recuerdo un caso así tan seguido, ¿no?, de una ministra de Justicia que pasa a la Fiscalía General del Estado. Y la tercera fase, que es el sálvese quien pueda, que es la fase en la que estamos actualmente, donde no ha habido los cambios legislativos que se prometieron a las comunidades autónomas. Se ha pasado de esa cortina de uniformados a poner a los presidentes autonómicos en base a esa cogobernanza de la que se habla, para que, hablando pronto y mal, pues se coman el marrón de gestionar este tema, pero sin darles los instrumentos legales. ¿Qué está pasando, Ignacio? ¿Está en riesgo el Estado de Derecho, como hay algunas personas que apuntan? ¿Existe realmente la separación de poderes? Pues muchas gracias, María. Yo la verdad es que, antes que nada, felicitarte, porque me parece que el libro es un éxito, por su valentía, por el momento y por realmente el contenido del libro, ¿no? Y yo creo que lo que has venido a establecer es qué consecuencias ha tenido la pandemia.
Tiene consecuencias, como veías, de muchos miles, que nunca sabremos con este gobierno cuántos miles de personas han fallecido. Tiene consecuencias importantes también de personas, los sanitarios, policías, militares, que han dado un ejemplo espectacular, ¿no? Pero tiene unas consecuencias importantísimas en Estado de Derecho. Y es lo que nos puede costar mucho, mucho. Yo lo haría en 3 brevísimas exposiciones. Primero, la Constitución dice monarquía parlamentaria. Pero se han negociado ustedes la salida del emérito de forma cobarde de noche, huyendo de algo que ni ha hecho ni tiene una imputación en España. Eso es la monarquía parlamentaria. El siguiente paso es cargarse la monarquía. Perdona, Ignacio, te voy a apuntar. El primer día del estado de alarma, Casa Real hizo público la renuncia a la herencia del rey Felipe, y eso fue el primer día sin todavía haber hablado el rey ante los españoles. Y esa decisión, como todos sabemos, es una decisión que está supervisada por el Gobierno, y no podemos olvidar que fue ese domingo cuando se hizo público ese documento. Hasta el jueves el rey no dio su primer discurso, y alguien decidió apretar ese botón de la monarquía parlamentaria. Pues monarquía parlamentaria, como dices tú, es que se la están cargando por días y tiene las fechas muy contadas. La salida del rey emérito, el que el rey no pueda entregar los títulos a los jueces en Barcelona. Todo lo que estamos viendo es intentar que esa expresión de la Constitución, monarquía parlamentaria, desaparezca. En segundo lugar, la división de poderes. Solo hay un solo poder, yo, Sánchez y yo, no hay más. Es el legislativo, si vais a votar lo que ya se ha acordado, es el ejecutivo y es el judicial. ¿Quién manda a los fiscales? Yo. Y es yo. Y cuando hay una resolución que no le gusta, enseguida viene el vicepresidente y contra los jueces. ¿Pero de quién depende la Fiscalía? Yo creo que depende del Poder Judicial conforme la Constitución, título 8. No sé, yo te pregunto, Te porque estoy es una diciendo pregunta que flota en el ambiente. Un presidente que dice, es que la Fiscalía soy yo. Y es que, claro, estamos partiendo de que el Poder Judicial no existe. Y los jueces, la independencia de jueces están entredichos. Están entredichos. Y el nombramiento de vocales del Consejo del Poder Judicial también. Porque quieren mis vocales, los vocales que yo voy a poner, no los que pongan los demás en un reparto proporcional conforme a los votos. La división de poderes, un problema enorme. Ya no existe la triple visión, legislativo, ejecutivo y judicial de Montesquieu. En tercer lugar, la tercera consecuencia de la pandemia, el ataque a los derechos fundamentales. Empieza en el artículo 15 de la Constitución, el derecho a la vida. Pero ¿cómo no han defendido la vida? Si estamos oyendo que podría haberse evitado las consecuencias de tantos fallecidos, respiradores, mascarilla, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo no se ha evitado? ¿Y quién es el responsable? ¿Quién es el garante? El Estado. Y eso es tremendo. Dicen, hombre, sí, los jueces lo están archivando. Claro que están archivando, sigan archivando las querellas, demandas y demás. Porque está la fiscal general del Estado. Pero perdóname, en Francia, en Italia, hemos visto al primer ministro yendo a declarar. En Francia hemos visto a la policía registrando la casa del ministro de Sanidad, también del ex primer ministro, porque estas cosas no se ven en España. Porque el poder... Porque denuncias hay. Claro, pero has visto las denuncias, todas se archivan porque tiene que pasar por el filtro del fiscal general del Estado, de la Fiscalía, y entonces se están archivando todas. Pero ha habido motivos para juzgar a personas que tenían que haber evitado la muerte de múltiples personas. Sabemos gente, médicos que han estado pidiendo ayuda y mascarillas y han fallecido. Y eso lo sabemos. Y que personas por su edad, por su situación médica, porque no había cama, etcétera, han fallecido en esas situaciones. Y eso es el derecho a la vida. El derecho también a la libertad de expresión. Pero ¿cómo un comité de la verdad? En el Ministerio de la Presidencia, en el Ministerio de Interior también, un comité de la verdad. Pero ¿cómo es eso posible? Si la libertad de expresión precisamente es cada uno poder manifestar lo que crea conveniente. Y vemos los órganos de la televisión, los periódicos, todo en la misma línea. El que no está subvencionado es el que se sale. Y vemos que es lo mismo, ya traigo al apretado uno que los otros tres, porque ya están todos subvencionados, en la misma línea. Y vemos que la libre circulación, ¿cómo se nos puede, por una orden, impedir que salgamos a ciertas horas o a ciertos lugares? ¿De dónde viene eso? Si eso no puede establecerse más que por una ley orgánica
y no una ley orgánica, como estamos oyendo, de 6 meses de un estado de alarma. Pero si eso es inconstitucional, ¿cómo se nos puede permitir que la libre circulación no esté en vigor, no se permita la libre circulación? ¿Quién es el que puede resolver que no salgamos de nuestros domicilios, como decía antes? La independencia judicial, los jueces dependen del Ejecutivo, los nombramientos, las decisiones, etcétera, etcétera. Es una auténtica vergüenza, y eso es una consecuencia de la pandemia. Y no hay nombramiento de vocales del Consejo, el fiscal general, como decías muy bien, depende del Gobierno. Es decir, estamos en una situación. Bueno, no lo he dicho yo. Bueno, tú has dicho que la yo he fiscal preguntado ha sido de ministra. quién depende la Fiscalía. Y luego, y termino, la tutela judicial efectiva, el derecho a que las víctimas sean tenidas en cuenta. ¿Y cómo se puede negociar con terroristas, Bildu? ¿Cómo se puede negociar con independentistas, personas condenadas por delitos de sedición? ¿Cómo se puede llegar a esta situación? Y esta situación realmente es preocupante, porque la tutela judicial efectiva de esas víctimas, hoy me llaman varias personas, que el Cantauri produjo la muerte de sus hijos y esposos, ¿cómo se puede producir que se esté negociando con estos señores por unos presupuestos? Y esto es la consecuencia de la pandemia, es el Estado único, solo hay una línea de pensamiento y soy yo el que dirijo. Y termino, María, y lo más grave de todo esto, además de la ofensa tan grave a las víctimas y al pueblo español, es la mentira. Yo escribí hace poco, la mentira tiene consecuencias políticas, estoy de acuerdo, Narciso, pero consecuencias jurídicas también. El fiscal general del Estado debe intervenir, porque no se puede estar mintiendo y un funcionario público en el ejercicio de su cargo que no dice la verdad comete un delito de falsedad. Y aquí estamos esperando que acudan a los tribunales contra estos empleados públicos del presidente del gobierno para abajo que han mentido, no han dicho la verdad. ¿Cómo se nos puede tomar el pelo con la comisión de la desescalada que nunca existió? Pero si es que teníamos que coger y no entrar al juego ya. No existió la comisión de expertos, no ha existido la comisión de desescalada. Pero no podemos seguir igual, porque el Estado de Derecho, la Constitución, artículo 15 a 30 de la Constitución, los hechos fundamentales, lo están poniendo en juego. Y ese Estado único, con un solo rey, con un solo ejecutivo, que soy yo, eso es realmente lo que están buscando y en esa línea voy. Bueno, vamos a quedarnos en la mentira. Hemos visto en las últimas semanas en Estados Unidos se ha cortado el discurso de Donald Trump y lo cortaron además todas las cadenas de televisión prácticamente a la vez, en una decisión que seguramente pues previamente se había pactado, ¿no? Los que nos dedicamos a esto ya sabemos que las casualidades pues no suelen existir. Y entonces yo viendo eso, que en España ha sido aplaudido de cierta manera, ¿no? Os pregunto, aquí ha habido momentos en los que se ha mentido abiertamente, utilizando informes que no existían, de la Johns Hopkins, o aludiendo a datos de la OCDE que decían que estábamos en un puesto que ya se había reconocido que no estábamos en ese puesto. Tú dices, Narciso, que la mentira al final pasa factura. No, es que precisamente estamos donde estamos porque la mentira y la corrupción ya ha pasado factura. Es un falso mito el que en España la corrupción nunca pasa factura. Claro que pasa factura, y por eso hay dos partidos que, porque han sido los que más responsabilidades de gobierno han tenido y por lo tanto más cargos y más años gobernando, por un lado Partido Popular, por otro lado Partido Socialista, o si vamos a Cataluña pues Convergencia y Unió, que han sido partidos muy castigados electoralmente porque han tenido muchos casos de corrupción. Y eso hay que entenderlo, es decir, si el Partido Socialista ahora mismo, en concreto, Pedro Sánchez, ¿no?, está en el 28% del voto, en muy buena parte es porque precisamente han perdido muchísimos electores que no les gustaba cómo estaban haciendo las cosas. En el Partido Popular, algo parecido. Y precisamente la fragmentación de voto existe porque el elector, al final, claro que decide, y cuando ve que le mienten, claro que pasa factura. Y cuando ve que está haciendo el gobernante lo contrario de lo que había prometido, claro que pasa factura. Yo sé que ahora mismo hay mucha gente muy desconcertada diciendo, pero ¿cómo es posible que todavía los titulares digan que este gobierno siga siendo el más votado?
hay que interpretarlo en la circunstancia actual, es decir, es el más votado con un 28% del voto. Es verdad que nos sigue saliendo, habrá que ver cómo termina el año, porque realmente yo creo que sinceramente los acuerdos para sacar los presupuestos adelante, lo que estamos haciendo en GAT3 en distintas encuestas territoriales, notamos ya un serio desgaste del gobierno, de las dos marcas del gobierno. Entiendo que te refieres al acuerdo con Bildu y la ley CELA, que igual han sido en general, los dos factores. Que, bueno, y además, vamos a ver, es que un país tan complejo y tan amplio como España, es que en cada territorio hay su pequeña... por ejemplo, el tema de la inmigración en Canarias le va a pasar mucha factura al Partido Socialista, muchísima. Un partido que, sin embargo, junto con... o sea, un territorio, ¿no? Canarias, igual que Galicia, donde el Partido Socialista más creció en los últimos 5 años, ¿no? Es decir, que en cada sitio, cada partido va teniendo sus propias. Pero igual que el 12 de julio, que la gente ya lo olvida, pues Podemos tuvo unos resultados muy negativos. En Galicia pasó de la segunda fuerza, 14 escaños, a 0. En el País Vasco, pues sufrieron también. Habrá que ver qué pasa. Con una gran abstención. Con una gran abstención, sobre todo en el País Vasco, no tanto así en Galicia. Y por lo tanto, ahí ya los electores lanzaron una señal, y eso que no había venido la segunda ola. Ahora mismo lo que notamos claramente es un gran desgaste, no tanto por lo que es la gestión, que también, sino precisamente por cómo se está tratando al elector. Al final el elector es muy sabio. Y nos puede pasar que tardemos tiempo en ver ese desgaste. Pero, y voy terminando, la primera legislatura de Rajoy ha sido la vez que un partido ha sufrido mayor desgaste. Pero claro, era un partido que venía de un 44% del apoyo, no de un 28% como tiene ahora mismo Sánchez. ¿Por qué durante ese primer semestre del 2012 el Partido Popular pierde tantísimos apoyos? Porque estaba haciendo exactamente lo contrario de lo que prometió, que es exactamente lo que le va a pasar al Partido Socialista. Es que si tantos réditos electorales les hubiera dado pactar con Esquerra Republicana, con Bildu, etcétera, etcétera, lo habrían puesto en el programa electoral y habrían hecho la campaña permanentemente con esto. Entonces, al final no les queda más remedio que, una vez que han ido 2 veces a las elecciones, se han querido sus propias encuestas, que yo ya en su momento avisé, no es verdad la información del CIS que le está llegando a Moncloa, no es verdad, y lo veremos el 10 de noviembre, y además la estimación del CIS de Tezanos va a ser la peor de toda la historia de unas generales, ¿vale? Es verdad que ya a la gente no le asombra que hayamos pasado de que el CIS fuera el instituto, pues, de referencia a ser el instituto que ya nadie le hace caso, porque es que, o sea, no ha habido elección salvo en abril del año pasado, que realmente ahí ya anticipamos que sí que iba bien acertada su estimación, porque además coincidía con la de los institutos privados. Sin embargo, en el resto de elecciones hemos ido avisando que sistemáticamente está manipulando, como sigue haciendo. Entonces, el problema de mentir tanto es que al final el decisor se acaba creyendo sus propias mentiras. Y todos los errores estratégicos y todas las guerras, al final las 2 guerras mundiales, las han perdido aquellos que por intentar mentir tanto a la población terminaron creyéndose sus mentiras. Y entonces al final tomaron siempre decisiones estratégicas erróneas. Yo sí creo que va a pasar factura la mentira. Y además lo veremos en las próximas elecciones. Porque es que hay realidades que no se pueden ocultar. Ni se puede ocultar más de 66.000 fallecidos que ha habido, los miles de compatriotas que han estado contagiados y que han estado... Y luego toda una situación económica muy dura para muchísimas familias, con además una diferencia respecto a crisis anteriores, y es que está siendo muy desequilibrada. Es decir, hay sectores de la población que lo están capeando bastante bien económicamente, y sin embargo hay otros sectores que de repente, clases medias, familias de clase media, se ven abocadas a las colas del hambre. Eso electoralmente termina pasando factura. Narciso, ha sacado el CIS a relucir, que yo creo que ha realizado encuestas muy polémicas relacionadas con lo que
bueno, a mí más me afecta son los medios de comunicación. Se hizo una pregunta en concreto, traspasando todas las líneas rojas, preguntando a la ciudadanía si preferían la información oficial, única y exclusivamente, la información oficial. ¿Qué está pasando con el CIS? ¿Es realmente un instrumento, como algunas personas denuncian, al servicio también del gobierno? Bien, yo no voy a analizar, voy a dar una serie de datos objetivos y simplemente nos podemos preguntar, si esto me lo cuentan de cualquier otra democracia occidental, ¿qué pienso de esa democracia? Lo digo porque es inédito, es decir, algo como lo que está pasando en el CIS en España no ha pasado nunca. Y no está pasando en ningún otro país del mundo, en ninguno, ¿vale? Un centro de investigaciones que se caracteriza precisamente por dar información sociológica impresionante, además que ha ido mejorando presidente tras presidente. Ojo, presidentes nombrados por, a su vez, presidentes de gobierno de los dos partidos, o sea, del Partido Socialista y del Partido Popular, que han ido aumentando en transparencia, en rigor, y por lo tanto eran una referencia. Todo el mundo en el sector de la sociología defendíamos el CIS. Y cuando se les atacaba que habían tenido desviaciones de voto, decíamos, sí, lo menos importante es el voto. ¿Quién preside ahora mismo el CIS? Una persona que es jubilada. Para ser jubilado y tener un cargo público, tienes que demostrar que no hay en estos momentos nadie en toda España con más de 80 universidades, con más de no sé cuántos centros, o sea, ninguno de los que está en ejercicio ahora mismo, de los sociólogos y politólogos, sería capaz de estar presidiendo el CIS, que lo tiene que hacer precisamente un jubilado, que da la casualidad, que es quien se equivocaba sistemáticamente a favor de su propio partido, porque está en la propia ejecutiva. ¿Esto cómo es posible? O sea, bueno, que el propio en el Congreso árbitro... durante la pandemia reconoció que tenía el carnet del Partido Socialista desde el año, no recuerdo la fecha que dio, pero vamos, desde hace muchísimo tiempo. Y además, vamos, yo siempre he dicho, es que ser político no es ningún delito. Cuando me dicen, entre otras cosas, es que GAT3 trabaja para, pues, entre otros, para el Partido Socialista, es decir, como instituto que somos independiente y por eso nos gusta trabajar con todos los partidos, precisamente para poder mantener nuestra independencia y para poder estar dando siempre, porque los institutos privados nos jugamos permanentemente nuestra cuenta de resultados en nuestro prestigio. Y lo que no hacemos es acudir al contribuyente y decirle, te voy a seguir mintiendo con tu propia opinión, como le decía yo, José Félix, en democracia la peor mentira es mentir en nombre del ciudadano. Y ahora encima con presupuesto de los ciudadanos, porque en plena pandemia le han incrementado un 40% el presupuesto. Si a esto añades que cuando se estrena lo que viene a decir es no hay que hacer cocina porque ningún país del mundo, entonces arrojaba ahí los datos. Evidentemente llegan las distintas elecciones y ya la presión que tiene el propio centro es tan grande que no le queda más remedio que ahora de alguna forma hacer estimaciones que no son nunca coherentes con los propios datos y cuando sobre todo es que en el voto tú puedes ir viendo sistemáticamente. Entonces cuando él dice y va al Congreso, no hay que creerse las encuestas, si la última vez os dijo, es que lo asombroso es que las encuestas acierten. Y dices, ¿y este señor preside el CIS? Es impresionante. Yo vuelvo a decir, lo he dicho sistemáticamente, cuando una encuesta de voto está bien hecha y se desvía más de 2 puntos en algún partido, esa encuesta, el que ha manipulado no es el entrevistado, es el manipulador. Pero si encima da la casualidad que el desvío del señor Tezanos es del orden de entre 8 y 12 puntos y siempre a favor de su propio partido, entonces dices, claramente hay evidencias científicas de que tú estás utilizando las encuestas para manipular y no para dar pues, la opinión real de los ciudadanos para que el gobierno pueda tomar decisiones correctas. Bueno, hay que decir, porque él no lo va a decir porque es muy humilde, pero hay que reconocer que GAT3, bueno, pues casi siempre sois los que más estáis acertando
no solo en intención de voto, sino en muchas cosas, ¿no? Eso supongo que también es pues esa cocina que tú aplicas. Es sencillo, la estadística es una ciencia exacta. Si cumples la estadística y por lo tanto pero GAT3 España, GAT3 Colombia, GAT3 Panamá, es decir, todo lo que hacemos, o sea, nuestros aciertos electorales se conocen en todos estos países porque hay una noche electoral que todo el mundo mira a ver qué encuesta se ha dado y qué ha pasado. Y sobre todo porque la gente no miente. Porque al final, y lo veremos el 14 de febrero en Cataluña, nuevamente GAT3 esa noche estará dando los resultados de los catalanes. Que habrá ligeros movimientos la última semana, pero estará ya muy trazado el voto la semana antes. Si el CIS esta vez decide hacer una buena estimación y respetar la decisión de los catalanes, yo lo diré y diré, me cuadra las estimaciones del CIS. Si el CIS, por el contrario, vuelve a ser Tezanos el que decide un poco por dónde intentar alterar el voto, lo diré también. Bueno, lo voy a decir así de pasada, pero no es el único jubilado que está al frente de un gran organismo. Ignacio, que debe de ser que tampoco se encuentra para ese sitio ningún presidente adecuado ni consejo de administración. Tú has dicho que se ha aprobado un estado de alarma, bueno, de hecho se ha aprobado un estado de alarma de 6 meses. Resulta muy llamativo, luego le preguntaremos a Sergio, que las enmiendas que se metan sea para que cada 2 meses el presidente del gobierno comparezca y dé explicaciones, ¿no? Y me ha parecido entender que decías que eso no es del todo ajustado a derecho. Has dicho más cosas que no están del todo ajustadas, afinadas a lo que es la Constitución y las leyes por las que nos regimos. Si eso es así, yo te pregunto, ¿por qué no se puede dar la vuelta a ciertas situaciones? Sí, yo, perdona un minuto, Sí. lo que decía Narciso, estoy de acuerdo que el ciudadano no miente, pero al ciudadano se le engaña. Cuando sale el presidente diciendo el día 26 de este mes va a tener usted el salario ese vital en su cuenta, y el pobre... Que luego hemos sabido que se rechaza a todos, las peticiones 92%. de todo el mundo. Cuando se le dice, yo no he negociado con Bildu. Todo mentira, es que es mentira constante, no he negociado con Bildu. Ya serán otros, pero yo no negocio con terroristas ni independentistas. Cuando dice, yo no voy a cambiar las leyes, ya hay un proyecto de ley para modificar la pena de sedición. Pero ¿cómo no mentira? Al ciudadano no miente, pero al ciudadano se le engaña. Y a mí, Narciso, lo que me preocupa, ese ciudadano engañado es el que da el 28%. Ese ciudadano engañado. Que sepa que no hay dinero para el salario ese vital. Que sepa que han negociado con terroristas independentistas. Que sepa que todo esto es culpa de ellos. Y que, claro que se le está engañando al pobre ciudadano, y por eso esas encuestas que decíamos antes, ¿no? Yo por eso creo que debe tener mucho cuidado, porque los que hablamos con mucha gente dicen, joder, si este tío es estupendo, porque nos da el salario mínimo, nos da lo otro, él no negocia con más que con gente del gobierno. Pero ya, sepamos la verdad. Y la verdad es lo que tiene que haber un comité de verdad, no este que nos quieren dar dentro del gobierno, sino que el ciudadano sepa dónde está la verdad. Y quiero que los medios de comunicación tenéis ahí una labor importantísima, contar la auténtica verdad. Eso es lo que decía, si es que el salario este mínimo, como le llamen, vital, no existe ni lo han vendido. Y vas a cualquier provincia por ahí, Andalucía, por ejemplo, joder, nos han dado ahora salario, no se quita, pues es que no están ni cobrando. También hay muchísima gente que ya no le llega. Y eso hay que contárselo a la gente, porque se creen que es una cosa que ha hecho el presidente del gobierno. Primero, es con dinero de todos los españoles, no con el suyo, y en segundo lugar, el 90% de las ocasiones es mentira, ¿no? Perdona, María, tú decías que si estaban en juego los derechos fundamentales, y normalmente sí. Decía antes la libertad de expresión, con este comité ahora de la verdad, que es una vergüenza, que ningún periodista se opone a ello, y los periodistas son los que tienen que decir, Bueno, perdona. no necesitamos un comité de desinformación. Los periodistas nos hemos opuesto. Hombre, sí, pero ahí sigue. Y cómo dentro del que tiene que informar está el comité, está el presidente del gobierno, ¿no? Dentro de la presidencia del gobierno, el comité de información. Si es que no, yo creo que nos tomamos como tontos. Ahí está el problema. Hay como analfabetos. Y eso es la teoría marxista de intentar a todos igualarnos por abajo. No nos engañemos, ¿eh? Ese es el auténtico comunismo, intentar igualar por abajo.
por unos desconocimientos absolutos. Y eso es lo que tiene peligro, lo que tenemos que intentar vencer. Yo por eso tu libro digo, está estupendamente, porque es un momento para decir la verdad, y nos interesa conocer la verdad. ¿Es posible que a estas alturas no sepamos cuántos fallecidos hay? Ni aproximadamente. ¿Es posible que haya una segunda y una tercera ola y no hayan tomado ningún tipo de medidas? ¿Es posible tanta negligencia? ¿Y es posible que haya gente en los hospitales muriendo y sigan teniendo que contratar gente fuera porque no han tomado las medidas necesarias para evitar las consecuencias sanitarias de la pandemia? Y eso es lo que hay que responder de ello. Si a todo ello unimos que se están infringiendo derechos fundamentales, como decíamos antes, de una forma completa y absoluta, yo creo que el tema es grave y hay que dejarlo claro a los ciudadanos que lo que está aquí en juego es el Estado de Derecho. Bueno, Sergio, pues políticamente, ¿qué se puede hacer? Porque entiendo que al estar el Congreso medio cerrado durante varios meses, esas peticiones que hacíais, ese portal de transparencia cerrado, ¿qué podéis hacer? ¿Para qué sirve la política en estos momentos? Nueva pregunta, ¿eh? Pero, bueno, yo creo que como oposición, que somos en este momento, y además ante una mayoría aplastante sin escrúpulos que tenemos en el gobierno, porque evidentemente creo que estamos viviendo un momento inédito en que es verdad que hemos vivido muchos gobiernos con sus cosas buenas y con sus errores, algunos flagrantes, que nos han acompañado toda la historia de nuestra democracia. Pero se están pasando unas líneas rojas verdaderamente alarmantes que no hemos visto con otros presidentes del gobierno, y mira que los hemos tenido nefastos también en este país. Pero, por ejemplo, el hecho del blanqueamiento de Bildu, al que se ha aludido en esta tertulia, es una ignominia inaceptable desde el punto de vista democrático. Y encima esa falsedad cuando se nos decía que no se negociaba con Bildu, y estábamos viendo la foto de la ministra de Hacienda sentada en una mesa como gobierno de España con Bildu para negociar los presupuestos, o estábamos viendo a gente del Ministerio de Iglesias pactando con Bildu, alabando a Otegi, pero es que esto empezó también, bueno, por supuesto empezó... En la pandemia, en el libro recojo precisamente ese documento con la firma de Adriana Lastra y de Pablo Echenique, que negaron la existencia del propio documento y que se supo, sin necesitar ese acuerdo con Bildu, que se firmó un acuerdo para derogar la reforma laboral. Se negó la existencia de ese documento, que luego era un documento público y que venían ahí las firmas estampadas, ¿no? A eso me iba a referir, que efectivamente estamos hablando del de presupuestos, pero yo recuerdo en la investidura fallida de julio que ya se estaba negociando el gobierno de Navarra, porque el gobierno de Navarra fue el ensayo general de la obra que luego se nos ha representado para toda España. Nosotros denunciábamos precisamente eso. No se puede construir un país de la mano de quien quiere destruir el país. No se puede construir un proyecto democrático de la mano de quienes han arruinado nuestra democracia. Y es que nuestra memoria no puede ser tan corta como para olvidarnos de quienes no han tenido la valentía, no la valentía, sino la honestidad de decir que en una democracia no se puede asesinar a alguien por pensar diferente. Y cuando vemos a cargos públicos en las puertas de las cárceles aplaudiendo a gente que sale por haber asesinado a unas personas en democracia por el hecho de pensar distinto, son una fuerza política que evidentemente está sentada en el Congreso, bueno, pero libro... que no puede ser considerada, una fuerza con la que uno puede tener una interlocución política normal. Desde luego, para mí, me parece que ni con Esquerra se puede tener una interlocución política normal en cuanto a que han hecho un proceso independentista completamente antidemocrático e ilegal en Cataluña, y que por tanto eso lo saca de cualquier marco democrático de acuerdo. Pero desde luego todavía Bildu a eso le suma el haber amparado, apoyado y jaleado el asesinato y la extorsión de personas en una democracia. Y con esos son con los que hoy se está sentando el presidente de nuestro país, que está humillando a todos los españoles, arrodillando a este país ante los que tanto nos han extorsionado, y desde luego
Yo le decía el otro día en los presupuestos, cuando usted se sienta con Bildu en una mesa, la inmensa mayoría de españoles, que a diferencia de usted sí tenemos escrúpulos y sí tenemos memoria, nos levantamos de esa mesa. Porque elegir como compañeros a Bildu y a Esquerra significa que la mayoría y la inmensísima mayoría de españoles no puede ser compañeros de viaje en la construcción de ese país. Bueno, al hilo de lo que estás diciendo en el libro, es verdad que se recoge también algo que yo creo que no se habló tampoco suficiente durante la pandemia con el confinamiento. Es verdad que los familiares de presos etarras tuvieron permisos para moverse por todo el país y poder ir a visitar, por ejemplo, a Chapote, que ahora acaba de salir del módulo de aislamiento, ¿no? Estamos hablando de los presupuestos, pero no quiero dejar de preguntarte también por la educación, porque si los medios de comunicación son importantes, la educación también es importante. Y durante toda la pandemia, a lo largo del libro, se reflejan distintos acuerdos y cosas que se han colado por detrás en el Boletín Oficial del Estado, la presencia en el CNI, ¿qué se puede hacer ante eso? En una situación excepcional tenemos un gobierno que parlamentariamente hablando es el más débil seguramente de la historia, pero sin embargo es el que tiene más poder, puesto que la Constitución, Ignacio, le otorga esos poderes. Parlamentariamente hablando, las fuerzas representadas en el Congreso de los Diputados, ¿qué pueden hacer ante esta situación? Bueno, nosotros en concreto, ante la Ley de Educación, lo que vamos a hacer es un recurso constitucional. Es la única vía que nos queda después de intentar políticamente derrocarla. No hemos sido capaces, creemos que es una ley absolutamente inconstitucional y por tanto pues haremos ese recurso junto con el Partido Popular. Vox también ha anunciado ese recurso y Ciudadanos también lo ha hecho. ¿Y por qué lo vamos a recurrir? En primer lugar, porque creo que es un ataque flagrante a las libertades. Es una imposición de un modelo educativo absolutamente sectario, ideologizado, que no tiene como objetivo mejorar la educación, que tiene como objetivo adoctrinar a través de la educación y construir es un modelo muy copiado también del nacionalismo, que utiliza precisamente la educación para seguir construyendo nacionalistas. Pues estos quieren que la educación sirva para seguir sacando gente de izquierdas de la educación. Es absolutamente inaceptable la enmienda pactada con Esquerra para el tema y con Podemos para el tema de eliminar el español como lengua vehicular en Cataluña. Es una otra ignominia más de este gobierno, pero en general también es un ataque a la cultura del esfuerzo, el hecho de que se pueda pasar con suspensos y que encima, bueno, pues que ya en cada comunidad se determinarán los criterios y por tanto tendremos comunidades donde al título se accede de una manera, comunidades que se accede de otra y por tanto eso irá en contra de la equidad de todos los ciudadanos cuando vayamos, por ejemplo, a ir a una universidad, cuando la gente vaya a ir a una universidad, ¿no? El valor del título. O sea, tiene tantas cosas que son absolutamente injustificables. Esta ley de educación, que lo único que nos queda es la vía judicial y desde luego nosotros la usaremos. Bueno, vamos a ir terminando. Os voy a pedir una idea final para poner el punto final, pero antes de terminar te quiero preguntar, Narciso, acerca de las emociones. A mí me da la sensación que en esta pandemia se ha jugado muy fuerte, muy duro por las emociones, con lemas, mucho marketing, ¿no? Pero golpeando muy fuerte a lo que es la parte emotiva. ¿Cómo se puede combatir eso? Porque bueno, el apartado emocional lo hemos visto, por ejemplo, en la crisis con Cataluña, ¿no? Que es muy emocional. Es verdad que los seres humanos pues pensamos con la cabeza, ¿no? Pero al final las decisiones las tomamos en gran parte con el corazón, ¿no? Tú que eres un experto en los datos, supongo que esto tampoco es bueno, porque de repente a alguien se le ha ocurrido, sino que también está pensado. Sí, evidentemente, a ver, las principales decisiones de nuestra vida no las tomamos racionalmente, las tomamos con las emociones. Pues, con quién te quieres casar, qué casa quieres comprar, cuál es la carrera que te gusta hacer. Nadie hace una hoja de cálculo para ver quién es su pareja perfecta o cuántos hijos debe de tener, ¿no? Y en el voto nos pasa lo mismo. Jugamos muchísimo, juegan mucho las emociones y entonces precisamente los gurús que saben cómo funcionan las emociones, en buena parte, si nosotros mismos hemos tenido
un análisis a veces un poco emotivo, ¿no? Y más visceral, porque nos afecta y porque nos duele la sociedad, nos duele el país, nos duele ver lo que está pasando con las instituciones, y sin embargo tienes otra gente que a lo mejor lo que está buscando es que precisamente las decisiones se tomen de forma visceral, que es lo que les ha permitido ganar 2 elecciones, porque consiguen que la gente no sepa cuál es el sistema electoral. Yo en abril dije, el sistema electoral al Congreso no es el mismo que el de Andalucía, olvidaos. Y cuando me decían 1 más 1 más 1, decía, sé muy bien de lo que hablo, llevo muchos años analizando voto y me sé la ley electoral. En el Senado el 1 más 1 más 1 lo único que va a hacer es darle la mayoría absoluta al Partido Socialista, porque evidentemente cuando se divide el voto en varias opciones, pues al final, ¿quién gana? El contrario. ¿Qué pasó en abril? Pues efectivamente el 1 más 1 más 1 le dio la mayoría absoluta al Partido Socialista. Luego ellos mismos se acabaron creyendo sus propias encuestas y se fueron a elecciones en noviembre. Ahí el elector actuó con menos, una buena parte del elector, de esos 10, 11 millones de electores de centro-derecha que les gusta una alternativa al gobierno actual, y esos votaron más con la cabeza. Y es lo que hizo que el Partido Socialista perdiera la mayoría absoluta en el Senado, y lo que hizo que precisamente los resultados de Partido Socialista y Unidas Podemos no fueran tan buenos. En el caso de Navarra, pues hubo inteligencia política también para aunar esfuerzos, igual que ha hecho por otro lado la izquierda, o sea, que ha actuado con mucha más inteligencia que los partidos de derecha, centro-derecha, ¿no? ¿Cuál va a ser la principal baza de Sánchez? Y por eso yo no descarto que vuelva a ganar las elecciones a pesar del gran desgaste. Precisamente que el elector se deje llevar por la víscera en lugar de aprenderse la ley electoral y saber que mientras haya 3 opciones a la derecha del Partido Socialista, solo hay una opción, el único que gobernará seguirá siendo Sánchez, de forma clarísima. No en los ayuntamientos, no en las comunidades autónomas, que tienen otro sistema electoral, pero sí en el Congreso de Diputados y de forma muy especial en el Senado. Bueno, pues vamos a poner el punto final. Ignacio, todo tuyo. Pues María, yo para irnos con un cierto optimismo, que está muy bien, que está muy bien. Ahí queda optimismo. Yo creo, porque sí, las encuestas son otra vez, el Partido Socialista, etcétera. Independientemente de ideología, cada uno, que cada cual tiene una ideología y vota a un partido en su momento, no vamos a cambiar nada. Pero sí, lo que en primer lugar pedía al ciudadano español que sepa diferenciar entre lo que es verdad y lo que es mentira. Y eso es una labor importantísima, porque hay que diferenciar la verdad de la mentira. Y esto lo estamos viendo constantemente. Con tanta mentira seguirá Narciso ganando 200 años más, mintiendo. Pero es que el mentir tiene que pasar un coste político, un coste judicial, que yo insisto mucho en ello, y no puede pasar una mentira. Tú puedes decir en tu casa que has llegado tarde porque estabas con una reunión de amigos, pero que no puedes hacerlo como funcionario público en ejercicio del cargo, mentir constantemente al ciudadano, y en temas tan importantes como en este de la pandemia. O sea que eso es importantísimo, diferenciar en lo que es verdad y lo que es mentira. En segundo lugar, yo confío totalmente en los tribunales. Los tribunales españoles, su independencia, dio un ejemplo extraordinario en el proceso del acceso a la independencia de Cataluña. El Tribunal Supremo, concretamente, con ese juicio que nunca olvidaremos, dio un ejemplo espectacular, y lo sigue dando cuando ahora mismo está negándose a segundo grado, tercer grado, etc. Es decir, ustedes intenten cambiar el delito de sedición, pero yo sigo diciendo que no pasan al tercer grado. Yo sigo diciendo que las penas hay que cumplirlas, y yo me negaré, como es lógico, al indulto. Y yo creo que ahí la independencia de los tribunales es importantísimo. Y prueba de ellos que han ido a ese estado de alarma de 6 meses cuando vieron que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la Sala de lo Contencioso, les echaba para abajo todas esas medidas que habían aprobado. Y entonces dijeron, pues pasamos del Parlamento, pasamos de los jueces y nos vamos a un estado de alarma de 6 meses y no tenemos que pedir control judicial ni control parlamentario. Pero el control del demostrativo de la independencia de los tribunales es importantísimo. Y yo, a pesar de esa fiscal general del Estado, a pesar de todavía hay jueces que pueden tener simpatías políticas, etc., confío en todos esos jueces que son totalmente independientes. Y en tercer lugar, y termino, ahora que la monarquía está totalmente en descrédito por la figura del rey emérito,
pero sin embargo yo creo que no hemos olvidado nunca la figura del rey de España, el actual rey. Ha demostrado con el proceso de Cataluña, con ese discurso que dio, que no les gustó tanto, no les gustó nada, ese discurso en defensa de la unidad de España. En cualquier discurso el rey siempre habla de diálogo, etcétera, pero sobre todo habla de algo importantísimo, que es la Constitución del 78. Al señor Sánchez nunca le hemos oído hablar de la Constitución, pero sin embargo Su Majestad el Rey, que yo creo que es una garantía, que es siempre el principal defensor de la Constitución del 78, y yo por eso soy optimista, porque un pueblo español con conocimiento, una justicia independiente y un soberano que sepa realmente cuál es su papel, que lo está haciendo, yo desde ese punto de vista creo que perfectamente, creo que tenemos que ser enormemente optimistas, María. Bueno, el mejor antídoto contra la mentira siempre es la verdad. Sí. Y en tiempos de propaganda, de colonización de medios, que se ha salido perfectamente a las horas a las que había que salir, hay que ver un ejemplo muy claro, lo tenemos este pasado fin de semana, media España en la calle con las manifestaciones de la educación concertada, y a las 6 de la tarde una rueda de prensa en un intento por modificar esas escaletas de los informativos de las 9 de la noche. Sergio. Bueno, pues por también recoger un mensaje optimista, yo a esas dos confianzas que decía Ignacio, por supuesto, mi confianza absoluta en el rey, y creo que es una figura que, como resaltas en el libro, ha destacado muy positivamente en todo lo que estamos viviendo en nuestro país. La confianza en la justicia, y también me gusta escucharlo de boca de Ignacio, porque es lo que nos queda al final ante un gobierno como el que tenemos. Sumo a eso también la Unión Europea, el hecho de formar parte de un proyecto de democracia liberal como es la Unión Europea, que ya está demostrando que cuando el gobierno de España quiere saltarse algunas líneas rojas, pues de alguna manera le para los pies, y además ahora tenemos el instrumento de los fondos, que siempre el dinero es muy interesante para parar los pies a alguien, y yo agradezco también todo el análisis que ha hecho Narciso, porque creo que al final él, desde una visión objetiva, nos ha devuelto la confianza también en los ciudadanos de que estamos siendo conscientes de lo que está pasando. Porque a veces en esa cápsula que puede ser el Parlamento, y donde soportamos tanta mentira y soportamos tanto que da igual, porque al final una avalancha de votos lo aplasta todo, pues hombre, creo que es muy satisfactorio escuchar que por lo menos fuera de ahí se entiende lo que nos están haciendo. Muchas gracias. Bueno, más allá de las personas, ¿no? Están las instituciones, que es lo que permanece, ¿no? Y el rey hace no mucho decía, toca darse la mano y no la espalda. Narciso, te toca poner el punto final. Hemos hablado mucho de política, porque el libro va de ello. El libro va también de sociedad, y la verdad es que yo creo que todos, en el sufrimiento que ha habido y la preocupación, la angustia que todavía en amplios sectores de la sociedad, también hemos descubierto que el ser humano somos capaces de grandes cosas, ¿no? De solidaridad, de trabajar unidos, etc. A mí lo que más me preocupa, y por eso recomiendo el libro, es el pensar que uno solo tiene la solución para todo. O sea, esa fórmula de porque yo lo valgo tengo que ocupar este puesto a costa de pase lo que pase y en contra de quien pase y saltando cualquier límite, al final siempre termina pasando factura. Hemos visto países como Nueva Zelanda, que empezó el año el gobierno laborista, que las encuestas le estaban dando que se iba a la oposición de calle, y han sacado el mejor resultado de la historia electoral del Partido Laborista, Jacinda, la presidenta, mayoría absoluta, la primera desde el año 51, porque ha sabido gestionar la pandemia en Nueva Zelanda. Hemos tenido el caso contrario en Estados Unidos. No sabemos si Trump habría ganado o no sin la pandemia, pero lo que sí podemos tener la certeza es que la forma de gestionar la pandemia y esa estrategia de mentir y polarizar permanentemente a la sociedad americana en propio beneficio ha producido el antídoto contrario de la sociedad americana. Y es verdad que Trump ha conseguido sacar muchísimos más votantes que hace 4 años a las urnas, pero también es verdad que has citado a muchos más votantes contrarios que han votado a Biden
con tal de poder desalojar a Trump de la Casa Blanca. Yo creo que eso lo vamos a ver en muchísimas democracias y sociedades. Aquellos que piensen que porque yo lo valgo, todos tienen que hacer lo que yo vaya diciendo, eso tiene siempre recorrido que va dando resultados cada vez menores hasta que llega el momento de la gran verdad, que es el día de las urnas. Y sinceramente, si el elector español se aprende la ley electoral, Sánchez tendrá serios problemas si no cambia su política de comunicación y de gestión. Bueno, pues a mí solo me queda daros las gracias a todos, invitaros también a que, bueno, todos en nuestro radio de acción podemos aportar algo, que apostemos efectivamente por la libertad y por la democracia, que es cosa de todos, no de solamente los políticos o de ciertas personas que se dedican a estas cosas. Y yo, para terminar, echaría mano hoy, que hemos hablado tanto de la verdad y de la mentira, de Gandhi, que decía: más vale ser vencido diciendo la verdad que triunfar por la mentira. Y bueno, pues con ese espíritu dejamos esta conferencia de hoy. Muchísimas gracias, Hilario, por el apoyo, y gracias a todos vosotros por haberme acompañado esta tarde. Muchísimas gracias.